agradecer a Juan Emilio, presidente del Ateneo José Román, que me brinda la oportunidad de poder dar la bienvenida. Estoy encantada como delegada de este ayuntamiento de poder participar en esta nueva entrega y además ya de manera presencial, de encontrarme con Alejandro, con Paola y bueno, pues por supuesto con los dos premiados 2019 y 2020. Enhorabuena tanto a Antonio Manuel Rodríguez como a Pedro Juan Iborra, premio 2019 y 2020 respectivamente, y como digo, acompañar a la familia Tobalina, a Alejandro y a Paola. Le decía a Alejandro cuando me reencontraba, digo, Alejandro, cuando nos vimos la última vez, creo que fue en Sevilla, además cuando le dieron el premio a Pepe de Lucía, pero yo me acordaba de cómo estuviste en ese teatro de la Maestranza, ese recital poético maravilloso, como él encontró a esta tierra preciosa que es Andalucía, acompañado de David de Arad. Para mí, como algecireña, como andaluza, y en este caso como diputada autonómica, poder acompañar y ver ahí a un algecireño subido en las tablas de la Maestranza, pues como le digo, fue todo un orgullo. Pues nada, les dejo ya y agradecer una vez más a Juan Emilio siempre ese cariño hacia su ciudad y bueno, darle la enhorabuena por este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar, como siempre, tus cariñosas palabras hacia mi persona y hacia el Ateneo. Buenas tardes a todos. Hoy, por fin, después de 2 largos años de espera, pues podemos entregar desde el Ateneo José Román de Algeciras los premios correspondientes a nuestro certamen de artículos periodísticos José Luis Tobalina Cuerda de las ediciones 2019 y 2020. Recuerdo que cuando nos confinaron estábamos a una semana de entregarle a Ángel Manuel su premio y no pudo ser en aquel momento. Y bueno, la verdad que ha sido complicado casar las agendas de gente tan importante como Antonio Manuel Rodríguez, Juan Iborra o, por ejemplo, Alejandro Tobalina, Paola Tobalina. Y la verdad que hoy por fin se ha hecho posible el milagro de poder estar todos aquí juntos. En una tarde en la que Algeciras está plagada de actos y la verdad que bueno, hay compañeros que están en homenaje a Andresito, hay gente de Arti 7 que está también haciendo una actividad, Nuria Ruiz, nacional que está entregando las distinciones de su curso, hay compañeros socialistas que están en el Congreso de Valencia, pero bueno, aquí estamos con una buena representación de la cultura algecireña. Hay premiados que han tenido esta distinción años anteriores, veo a Pedro Delgado, veo a Manolo Tapia, y la verdad que me congratulo mucho de estar aquí junto con socios del Ateneo, de la Junta Directiva, como Julia Jiménez, vicepresidente, Antonio Lucena, Leonor Villaseñor, Carmen Sánchez, Manolo Valle, que es socio de honor, Juan Moya. Y bueno, voy a explicar un poco cómo va a ir la dinámica del acto. En primer lugar, como siempre es de recibo, vamos a honrar la figura de José Luis Tobalina Cuerda, de nuestro llorado Tete, y bueno, va a ser por parte de su hermana Paola y de su hijo Alejandro. Luego, en este interludio de la primera y segunda parte, escucharemos a Manolo Valle interpretando una canción, y a continuación vamos a dedicarnos a la entrega de los premios. En primer lugar, la edición 2019 de Antonio Manuel Rodríguez. El artículo de Antonio Manuel, más que escrito, se difundió en forma de película. Por lo tanto, antes de que él explique los pormenores, las vicisitudes y los entresijos de este magnífico artículo, que es un proyecto muy grande que se llama La llave de la memoria, veremos los 4 minutos de película que nos hizo tocar la fibra a los miembros del jurado y seguro que todos vosotros también. Posteriormente escucharemos el artículo de su propia voz a Juan Iborra, el río confundido, y también tendrá pues
su momento para explicarnos todo lo que quiera acerca de este artículo. Luego tendremos otra cancioncita de Manolo Vaz, que siempre es la banda sonora del profesor Deneo, que pone voz y calidez a todos nuestros actos. Y ya pues, después de la entrega, escucharemos un tercer tema de Manolo y nos haremos la concebida foto de familia. Así que buenas tardes a todos y vamos a disfrutar de un ratito agradable entre amigos. Buenas tardes. Doy paso a mi amiga Paola Tobalina, este año finalista de nuestro premio Ateneo, edición 2022. Y bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros que este premio pues ya alcance estas ediciones junto en este hermanamiento que tenemos la familia Tobalina Cuerda con el Ateneo José Román. Así que Paola, donde quiera. Lo primero, agradecer a todas las personas que están aquí acompañándonos hoy. Es importante volvernos a reencontrar después de este parón, de esta separación donde no ha podido haber abrazos, ni besos, ni miradas. Y el estar aquí otra vez juntos es señal de que todo empieza a volver a la normalidad, cosa de la que me alegro enormemente. Agradecer a Juan Emilio y a Alejandro que me sigan concediendo este espacio, porque creo que es Alejandro el representante mejor que puede tener la familia Tobalina Cuerda, pero yo voy a aportar mi grano de arena y después a los premiados, enhorabuena. Para mí es un honor que recibáis el premio que lleva el nombre de mi hermano, sobre todo para mi gran querido profesor, que fue tan importante en mi vida y que me hizo parte de llegar a donde estoy ahora. Bueno, me han pedido que lea el artículo de la habitación del corazón, que fue un artículo que escribí para mi hermano el año pasado, que salió en el Europa Sur, que se quedó ahí y que vuelvo otra vez a rescatar, porque creo que es la manera que mejor honra la figura de mi hermano en este día de hoy. La habitación del corazón. El 29 de septiembre de 1960 nació mi hermano mayor, que ahora, cosas de la muerte, es el más joven de los hermanos. Su reloj se le quedó parado a los 48 años, mientras el nuestro sigue marcando las horas que reducen el tiempo hacia el reencuentro. Y en esas muchas horas de más que hemos vivido con respecto a las suyas, me ha sido imprescindible su recuerdo. Hay un trabajo emocional que realizo con los niños, a los que enseño y me enseñan, en el que en un folio hay un corazón pintado, y el ejercicio consiste en dibujar en su interior lo que habría si su corazón fuese una habitación, invitándolos a imaginárselo. Como en el corazón se suelen guardar muchos secretos, no seré yo quien desvele cuáles fueron los contenidos de cada uno. Lo que sí me llamó la atención fue que, aunque les pedía que los dibujasen, la mayoría lo expresó con palabras. Y solo los que decidieron dibujar hicieron el mismo dibujo. La familia siempre cogida de la mano y siempre unida. Mi hermano fue el primero en estrenar el apellido Tobalina Cuerda, el primero en buscar el pecho de nuestra madre como alimento, en estrenar la cuna, el traje de cristianar, el primero en ir al colegio, en tener una novia, una moto, en salir a estudiar fuera. Si a mí, que soy la pequeña de 4, me hubiesen dado el folio cuando era una niña con ese vacío corazón para llenarlo, a él lo hubiese dibujado el más alto y el primero. Resulta muy extraño ser ahora mayor que tu hermano mayor, tener más edad que él, más arrugas, un nieto. Son de estas cosas que forman parte del ciclo de la vida y de la muerte. En la habitación de mi corazón no hubo más remedio que hacer limpieza. Tanto había acumulado que cuando quise darme cuenta, ni siquiera podía abrir la ventana para ventilarla y que entrara aire nuevo y fresco.
Yo que he sido un poco diógenes en emociones, descubrí que la ligereza de la que hablaba el poeta no solo se refería a bienes materiales, sino también a esos que son invisibles, pero que no por ello no pesan. Ahora entra más luz y puedo visitarla de vez en cuando y recogerme en ella. En el estante que con cuidado reservo a mi hermano, siempre hay flores frescas y de él conservo el amor que me entregó y su verdad más verdadera. El día lo comentábamos Juan Emilio y yo, podría haber ganado justamente este premio y otros muchísimos porque desgarra el corazón, ¿no? y es una auténtica preciosidad. Bueno, ¿qué tal? De verdad que me alegro muchísimo que tantos amigos y seres queridos nos reunamos por fin hoy aquí. Es una pena que tengamos que seguir viéndonos la mitad de las caras y que no podamos, y que tengamos que seguir incluyendo las sonrisas, las tristezas, los enfados, ¿no? Pero bueno, va faltando menos. De hecho, por esta razón hoy me falta aquí una de las personas más importantes de mi vida, que es mi abuela. Ella dice, y con toda la razón del mundo, que si viene no es para estar aquí una hora y pico con la mascarilla puesta, que vendrá cuando pueda veros la nariz y la boca, cuando pueda besaros, cuando pueda abrazaros. Y los que la conocéis ya sabéis cómo es. Atrévete tú a convencer a la matriarca, porque yo no. Lamentablemente, muchos se han ido desde que hace 2 años nos reunimos para entregar este premio a Emmy, pero otros también, como podréis comprobar, han llegado para iluminarnos y para darnos esperanza, ¿no? Entre tanta oscuridad. Yo creo que a los que se han ido les debemos el hecho de seguir adelante todos. En cualquier caso, como digo, me hace muy feliz que hoy nos acompañéis aquí porque es sinónimo de que seguís queriendo mucho a mi padre y seguís queriendo muchísimo a esta familia, y solo lo puedo agradecer de corazón. Hoy premiamos a Antonio Manuel y a Pepe Juan por 2 escritos que en realidad tienen mucha relación entre sí, y es que homenajean de manera deliciosa a nuestras raíces, a nuestra historia, a nuestro orgullo como pueblo andaluz en general y algecireño en particular. Mira que ha habido veces que desde Peñaperros para arriba se han empeñado en hacerlos pequeñitos, e incluso incomprensiblemente nosotros también nos hemos boicoteado con tópicos estúpidos y prehistóricos, ¿no? Yo no seré objetivo, pero de verdad que pienso, al igual que mi padre pensaba, que este pueblo, esta tierra, y de manera altruista, que es lo más bonito, solo tiene cosas buenas que dar a los demás. No me quiero extender mucho más porque hay que dejar que estos 2 maestros nos deleiten con sus artículos, pero antes de darles la palabra no puedo dejar de darle las gracias a mi tía Macul. Gracias por tu lucha incansable, por tu optimismo innato y por darnos a todos los que te queremos un auténtico ejemplo de vida. De verdad, te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente añadir a la palabra de Paola y Alejandro, que, como dice Alejandro, los 2 artículos premiados tienen en común también eso que nosotros llamamos el espíritu tobalino. Y lo vais a comprobar cuando demos lectura de esos artículos, repliquemos. Porque los artículos de José Luis, de Pepe, siempre tenían esa seña de identidad, ¿no? Que se tomaba la fibra y que te emocionaba y que siempre hablaba de maravilla, ¿no? No solamente esos artículos era
un artículo periodístico, sino que era un artículo lleno de poesía, lleno de vivencia y lleno de alma. Y los artículos de hoy también tienen ese gen, ¿no? Ese espíritu tabarino. Y bueno, para enlazar la primera con la segunda parte, vamos a pedirle a nuestro amigo José Leonardo del Ateneo, Manolo Báez, que nos cante una primera canción. Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo después de tantísimo tiempo de sequía, digamos. Alejandro ha nombrado los tópicos de Andalucía y yo hice una canción que la habéis escuchado ya muchos de vosotros, la titulé Tópicos, precisamente criticando esos tópicos que nos tienen colgados en nuestras espaldas. Se llama Tópicos. Tópicos del pueblo andaluz, leyendas injustas y falsas que pesan en nuestras espaldas, tópicos tan típicos, impulsos alcohólicos, holgazanes míticos, eternos folclóricos. Andaluces tenemos nuestra personalidad, tolerante y solidaria, rica y multicultural, con raíces milenarias, cargada de humanidad. Tópicos del pueblo andaluz, historia sobrada de arte, Pastor Imperio, Picasso, María Zambrano y Lorca, con la guitarra de Paco. Tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, verdaderos tópicos. Los andaluces pedimos tierra, paz y libertad, como Mariana Pineda, Blas Infante y tantos más, que murieron defendiendo nuestra propia identidad. Tópicos del pueblo andaluz, historia manchada de sangre. Eran 4 de diciembre cuando se vistió de luto la bandera blanca y verde. Tópicos verídicos, héroes históricos, personajes míticos, luchadores crónicos, tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, estos son los tópicos. Canción al arrabal de las lágrimas. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte del acto, la entrega de estos premios por proyecto Marina Cuerda. Y en primer lugar, pues tenemos la edición de 2019. Mi hermano Antonio Manuel Rodríguez, al que conozco ya hace muchos años, en torno a la Federación de Ateneos Andaluces, en el que nos conocimos. Él como presidente del Ateneo de Almodóvar del Río, yo como presidente de la Primera Algeciras, fuimos fundadores de esa federación que sigue caminando firme, y allí pues nació una complicidad grandísima entre nosotros. Y bueno, yo siempre digo que cuando escucho hablar a Antonio Manuel, pues tiene la rara habilidad de que siempre sabe transmitir
perfectamente el mensaje adecuado, siempre emociona con sus palabras, es un grandísimo orador y la verdad que nunca decepciona cuando lo escuchan. Aquí lo tuvimos también en el Hotel Cristina, dando una charla maravillosa y la verdad que es mi hermano desde hace ya mucho tiempo. Andalucista convencido, luchador por el patrimonio de nuestra tierra, investigador, profesor de Derecho y escritor, novelista, incluso una novela que me sorprendió muchísimo, y también investigador de las raíces del flamenco, de las raíces de nuestras palabras, de las raíces de las emociones, y bueno, la verdad es que una persona humanista y a la que quiero mucho. Y cuando vi por primera vez este vídeo, que ahora vamos a bajarnos para poder ver todos, no ver por la espalda, y para que vosotros pues, no os moleste nuestra presencia aquí en la silla, pues a mí me emocionó muchísimo y rápidamente pues, se lo transmití a Paola, a Alejandro, y rápidamente pues ellos también me dieron la razón de que ese tiene que ser el premio de la edición 2019. Vamos a ver el vídeo, que dura 4 minutos, es una película donde Antonio Manuel pues luego ya nos va a contar todo lo que vamos a oír y ver en este emocionante vídeo que vamos a proyectar a continuación. Así que cuando quiera el compañero técnico, pues nos vamos a bajar un momentito. Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y es la lengua, es la palabra. Por ejemplo, jarana. Más al diccionario dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfarán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, farah significa alegría y lebs significa traje. Faralebs es el traje de la alegría. Farah es alegría. Feria viene de farah. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de farah, de alegría, irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Felah, menkub. Felah significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De una palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkub. Felah menkub, inicialmente, no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta, las diferentes S, Z de la fonética árabe-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que es reconocido por todo el mundo ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Y eso le pasa a las personas, le pasa a los pueblos. Hay pueblos que si miran al espejo no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todos es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo. Pero no por eso la perdida. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con 5 dedos, que me recuerda que las manos tienen 5 dedos. Y mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma.
Y a pesar de que nos han destruido, que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que oímos, en lo que oímos. Esa es la prueba de lo que somos, y ahí está escrito. Tiene la palabra el autor de esta bellísima palabra. Cada vez que se nombra a quien ya no está bien. Es muy emocionante recibir el premio de José Luis Tobalina en su nombre, después de haber escuchado a Paola y a Alejandra, porque cuando lo he escuchado, yo que no conocía a Tete, he sentido que está bien. Cada vez que nombro a mi abuelo está vivo. Cada vez que nombro a mi abuela está viva. Porque lo que hace que hoy estemos vivos y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan estando vivos es que tenemos que seguir siendo nombrados. Créanme que cuando lo primero que se crea es la palabra, antes que cualquier otra cosa, lo que humaniza todo lo que nos rodea es precisamente la palabra. Que las cosas existen cuando son nombradas y solo cuando son nombradas existen. Que el primer acto de humanización es ponerle un nombre a las cosas, da igual que sea una bacteria o que sea una galaxia. El nombre. Y hoy al nombrar a José Luis Tobalina, José Luis está bien. Y es muy emocionante sentir que está bien. Antes de sentarme, mi hermano del alma, Juan Emilio, me ha regalado el poemario de José Luis Tobalina. Y me encantaría dar vida a José Luis leyendo uno de sus poemas. Porque si hoy estamos aquí, es porque nos salvaron los abrazos que entonces no nos dimos. Y este poema del frío habla precisamente de esos abrazos que nos han hecho estar hoy aquí. Y lo leo en memoria de todos los que no pueden estar, pero que al nombrarme están sentados en esta silla intermitente. Se llama Del frío y dice: si no fuera por tu abrazo, existen trompetas que te susurran al oído, hasta el límite de cada una de las perdiciones, hasta las fronteras en las que el pulso se sorprende. Si no fuera por tu abrazo, díctame los silencios, los misterios, las renuncias, díctame cada beso, los aromas en el aire, el tacto, el estremecimiento, aquel adiós, los secretos húmedos, una melodía de roce, siempre tu sonrisa. Si no fuera por tu abrazo, hasta el recuerdo sería como un frío tiritando. Y al leer estas palabras ya no sentimos frío, porque José Luis está aquí, entre nosotros. Yo no soy periodista. Siento un enorme vértigo en recibir un premio como este, porque respeto y admiro la profesión del periodista. Porque para ser periodista hace falta una formación y una experiencia profesional que estamos precarizando día tras día.
Desde aquí lanzo una ayuda, una reivindicación en favor de los periodistas, porque necesitamos la libertad de prensa, la libertad de expresión, y sin ello somos infinitamente más pobres. Yo no soy periodista. Sí he sido durante muchísimos años columnista. Y cuando una vez me preguntaron, ¿eres columnista?, dije, sí que lo soy, como Durruti. Porque en verdad entiendo que la literatura es un arma de construcción masiva. Necesitamos la palabra escrita y dicha, pero para construir abrazos, para tender puentes, pero también para criticar y para cuestionar lo que no funciona. Cuando yo cuestiono el funcionamiento democrático, no me estoy convirtiendo en un fascista, sino justamente en todo lo contrario, en el más demócrata de todos. Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos para la democracia. Y por eso es necesaria, más que nunca, la existencia de columnistas y de periodistas que opinen libremente. Es verdad que he escrito en muchísimos medios de comunicación, en el Huffington Post, en El País, en El Diario, en Público, en muchos medios de comunicación de donde yo soy, en Córdoba, y realmente me siento muy feliz de que al final uno reciba un premio con el nombre de José Luis por unas palabras dichas espontáneamente. Eso que habéis escuchado ahora forma parte de la película La llave de la memoria. Cuando su director, Jesús Armesto, me pidió que hablase de lo que estáis escuchando, es decir, que reivindicara la memoria, me acuerdo que me puse a hablar y el hombre me dice, no tenemos película. Tal cual, no tenemos película, esto no funciona. Mira, y me cambió de repente la cara, el gesto, y es cuando surgió eso que habéis visto de una tacada. Eso es una improvisación. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que cuando alguien improvisa lo que tiene totalmente somatizado, cuando alguien deja libre su lengua bañada en el corazón, porque lo que está diciendo lo sabe porque lo siente, y lo siente porque lo vive, en verdad lo único que está haciendo es poner en evidencia que este pueblo no tiene por qué recuperar la memoria, porque nunca la ha perdido. El problema es que no lo sabe. El pueblo andaluz ha sufrido amputaciones muy graves de su historia, especialmente del pueblo más débil, del pueblo marginado, del pueblo más humilde, del pueblo más digno. Todavía hoy nos cuesta encontrar la verdadera historia de nuestro pueblo en los libros de texto que estudian nuestros hijos, nuestras hijas, en los colegios, en los institutos y en las universidades. Sigue sin estudiarse a Averroes y a Maimónides, a pesar de que estudiamos a Platón y a Aristóteles, y después a Santo Tomás y a San Agustín. Y sin embargo, si no hubiera existido el cordón umbilical de estos dos pensadores andaluces, jamás hubiera llegado a Centro Europa el saber y la filosofía mediterránea. Y sin embargo siguen siendo despreciados en nuestros libros de texto, porque uno es judío y porque el otro es musulmán. Al-Ándalus representa gran parte de nuestra historia peninsular. Si toda la historia la resumiéramos en un folio, pues aproximadamente 4 siglos corresponderían a la grandiosidad de la Bética romana. Habría un siglo y pico en el que gran parte del sur peninsular sobrevivió como ciudades-estado. Luego la invasión goda, luego el siglo bizantino, luego la invasión visigoda, y luego viene Al-Ándalus, que cubre 8 siglos políticos y sabe Dios cuántos siglos culturales. Lo digo en un pueblo que lleva nombre en árabe. Y después viene la conquista castellana, y después viene el periodo convulso de república, dictadura, democracia, que sumándolos todos rondarían 500 años, es decir, todavía quedan 300 años para igualar a Al-Ándalus. ¿Eso qué significa? Que mi libro de texto debería tener la gran parte dedicada al periodo andalusí. Que este pueblo no debería confundir, sin sentir vergüenza de sí mismo, la palabra árabe, andalusí, moro, morisco, mudéjar, mozárabe, sefardí. Y sin embargo, si preguntásemos a nuestro hijo o a nuestra hija, les costaría trabajo diferenciarlo. Digo más,
Probablemente diría que son alguien que no han nacido aquí. No se estudia la presión general de los gitanos, uno de los hechos más infames de la historia peninsular. No se estudia la cosificación y la esclavización de nuestros negros. La historia de las mujeres sigue estando proscrita en nuestros libros de texto. Y a pesar de esa amputación de la historia, todos esos saberes, todos esos sentidos se han depositado en una alacena intangible y en nuestra memoria. Lo que ocurre es que, como cantaba Manuel, todavía padecemos el síndrome del colonizado y somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Sentimos hasta bochorno, tanto que preferimos siempre buscar un origen de las cosas fuera. El flamenco, la voz por excelencia de nuestro pueblo, viene de Holanda. Y lo sigue diciendo el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y cuando reivindicamos que si el río más grande que atraviesa Andalucía, su columna vertebral de agua, Guadalquivir, proviene del árabe andalusí, el río Grande. Si el otro monumento natural es el Muley Hassan, el Mulhacén, y proviene del árabe. Si el palacio más hermoso del planeta, Alhambra, la Roja, de Granada, viene del árabe. Si el templo más majestático, con respeto a todos los demás, es la mezquita Aljama de Córdoba, y también proviene del árabe, ¿de verdad flamenco proviene de Holanda? Lo digo en Algeciras, Al Jazeera, Al Jabra, que también proviene del árabe. Pero si no somos capaces de leer los frisos de la mezquita de Córdoba, de la Alhambra de Granada, y sin embargo, a pesar de todo eso, esos gitanos, esos negros, las mujeres y los descendientes de moriscos sefardíes que no se fueron, los que llegaron a América y volvieron, todo eso fueron capaces de construir un palacio en el aire, que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad, donde está depositado gran parte de nuestro legado cultural. Y cuando entras a un patio y huele las macetas, ahí está nuestra memoria. Y cuando comes un plato que huele a canela y clavo, ahí está nuestra memoria. Nuestra memoria es la que demuestra que seguimos vivos, como José Luis Tobano. Muchas gracias. Que le haga entrega a nuestro amigo Manuel Rodríguez de este trofeo, que es una versión de nuestro precioso logotipo, cuyo autor es aquí, que es Antonio López Canales, y que fue uno de los fundadores del Ateneo José Román. Además de este regalo que le hacemos para que tenga en su casa un trocito de la Ciudad de Algeciras, acompañamos también, como ha dicho antes Manuel, con el libro de José Luis Tobano, sus poemas, trilogías, que yo creo que es un gran regalo también, porque tener en nuestra biblioteca la obra de José Luis es un auténtico tesoro. Bueno, pedimos a Baez que intervenga los campos de la recíproca. Las cosas que hemos visto y escuchado despiertan sentimientos, y muchas veces esos sentimientos acaban en canción, y eso es lo que dice esto que os voy a ofrecer a los sentimientos.
la piel, amor en esa mirada, el suelo bajo mis pies y compartir corazón con mi guitarra, sentir la lluvia caer, oler a tierra mojada, cerrar los ojos y oír a las gaviotas reír en mi ventana, sentirme compositor, dejar fluir las palabras y convertir sentimientos en canción, sentimientos que despiertan emoción, emociones convertidas en palabras, palabras que escriben unas canciones que emocionan al cantarlas, sentimientos convertidos en canción, ilusiones, pensamientos y esperanzas, poesía que brota del corazón y hace temblar la garganta. Sentir el tiempo y cambiar, la prisa por la palabra, abrir los ojos y ver, sentir que vuelvo a nacer cada mañana, sentimientos que despiertan emoción, emociones convertidas en palabras, palabras que escriben unas canciones que emocionan al cantarlas, sentimientos convertidos en canción, ilusiones, pensamientos y esperanzas, poesía que brota del corazón y hace temblar la garganta. Cuando canto esta canción, entregando el corazón con mi guitarra. Bueno, antes cuando ya te cuento aquí en la sala, ganadores de este premio, Cristóbal Lina, no había visto a Rosario Pérez, que fue también una de nuestras premiadas, aquí la vemos trabajando y cubriendo el acto para su medio de comunicación. Bueno, pues el año pasado, 2020, también lo tuvimos clarísimo, jurado para elegir entre muy buenos artículos que teníamos El río confundido, de mi amigo Pepe Juan Iborra, que la verdad que también nos tocó la fibra, que tenía plenamente ese espíritu tobalina, que utilizando como metáfora el río de la miel, pues nos hablaba de cuestiones muy palpitantes. Él que sé que vivió muy cerquita ese río de la miel en su infancia, y que luego pues ese río fue sepultado, ¿no?, con una losa de hormigón, y así permanece todavía. Es una metáfora triste, ¿no?, de cómo hemos perdido muchas veces nuestra memoria. Así que le doy la palabra a mi amigo Pepe Juan Iborra para que lea el artículo, si lo ve conveniente, y si no, pues que nos hable de cómo surge este artículo y los vericuetos de ese maravilloso artículo. ¿Cómo hablar de esta forma? En primer lugar, quiero darle las gracias al Ateneo, a Juan Emilio y sobre todo a la familia que tenemos. Paola, para mí, es una persona muy especial. Alejandro lo acabo de conocer, y si los genes que lleva son los que lleva, pues merecerá la pena también, obviamente.
no nos hemos puesto de acuerdo, pero ustedes van a ver que prácticamente en casi todas las intervenciones, y también en la tuya, hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor es el valor que tiene la palabra. La palabra que tú nos has cantado, y esa palabra como elemento capaz de luchar contra el olvido. Esa palabra que hemos tenido aquí con el recuerdo de tu hermano y tu padre. Tampoco nos hemos puesto de acuerdo, pero al igual que tú, yo tampoco soy periodista. Supone también un auténtico reto e incluso una situación, vamos a llamarle peculiar, estar aquí recibiendo un premio de periodismo, una persona que lo que se ha dedicado toda su vida profesional es a enseñar precisamente el valor de la palabra. A eso me he dedicado durante 35 años de docencia. No he hecho otra cosa. Y cuando llegó el momento de dar un cambio a la vida y demás, recibí de aquí del periódico de Europa Sur el ofrecimiento de colaborar de forma regular en una columna semanal. Y es, no sé, es una tesitura, evidentemente, decir, bueno, estás haciendo algo que no había hecho nunca, cómo enfocas esto, y yo creo que la mejor forma de enfocarlo es mediante algo que yo creo que ha movido siempre mi vida y yo creo que debemos de todo, es la honestidad. Para preparar esto, leí una frase de un periodista, este sí lo era, un periodista polaco, un maestro de periodista, Ryszard Kapuscinski, que decía: hay un cierto egoísmo en lo que escribo, siempre quejándome del calor, del hambre o del dolor que siento. Pero es terriblemente importante tener autentificado lo que escribo, porque haya sido vivido antes. Estamos en lo que estamos. Yo pienso que cuando escribimos sintiendo verdaderamente eso que estamos escribiendo, cuando partimos de ese concepto de la autenticidad, yo creo que empezamos a ir por un camino que puede ser recomendable. Por tanto, para vivir una realidad, pienso que lo primero es la autenticidad. También, por supuesto, la sinceridad. En un mundo de dobleces y de máscaras mucho peores que las que llevamos puestas ahora mismo, tapándonos la sonrisa, en ese mundo de pura formalidad y de escaparates y de fachada, la sinceridad, créanme, abre puertas. Es muy difícil, muy valiente y muy arriesgado ser sincero. En tercer lugar, la pasión. No concibo, no ya escribir sin pasión, no concibo vivir sin pasión. La pasión es el motor y es lo que nos hace precisamente ser auténticos. Y por otro lado, y eso que se ha de escribir defendiendo unos valores morales y unos valores éticos absolutamente incontrastables. Pensamos de mi época, pues hablamos de aquel valor en la mili que se suponía, ¿no? Todos suponemos pues, que la honestidad, la vergüenza, la defensa de las libertades públicas, pues, que eso viene en el lote y no viene en el lote. Debemos luchar diariamente por defender esos valores morales que son en los que personalmente creo. Pues bien, con esas mimbres, digo yo, bueno, ¿qué enfoque le voy a dar a estos artículos? Perdón, a estas columnas. Lo que me movió fue, en primer lugar, lo que les he señalado. La autenticidad,
el escribir sobre algo que había vivido. Ha señalado Juan Emilio que yo viví pues aquí al lado, cuando esto era río, cuando Algeciras tenía río, y ese río yo viví en primera persona, pues ese río que estaba totalmente contaminado, era prácticamente ya una cloaca, pero en vez de regenerar las aguas del río y seguir manteniendo esas señas de identidad propias de la ciudad, se tomó la opción más rápida, que fue la de sepultar el río. Hay algo más paradójico que un río sepultado. Pues bien, a partir de ahí escribí este primer artículo basado precisamente en esa idea. En este artículo realizo primero una reflexión sobre lo que les he señalado, sobre el valor del lenguaje, el valor de la palabra. Coincidimos, o sea, prácticamente casi en la cita bíblica. A continuación, reflexiono sobre la aplicación concreta de la palabra aplicado a ese río de Algeciras, a ese río que prácticamente estamos encima de él ahora mismo, estamos a 10 metros de su desembocadura. No conocerían esto, ¿no? Estamos prácticamente en la orilla del río, aunque ahora tenemos un paseo asfaltado encima de él, ¿no? A partir de ahí realizo una reflexión sobre el valor de la toponimia. Los topónimos son las palabras que designan a los sitios. Son, para mí, las palabras más valiosas, porque son las palabras que perviven generación tras generación. Son palabras que no pasan de moda. Son palabras que están ahí desde mucho antes que cualquiera de nosotros y de todos nuestros antecesores. No convenía confundirse con el nombre de los sitios, porque si nos confundimos en el sitio, nos perdemos. Y a continuación, pues hago una reflexión ya concreta sobre la verdadera etimología del río de la Miel. Yo nunca, como filólogo, veía clara esa concepción que siempre se le daba, o la lectura que siempre se le daba al río de la Miel, asociando ese sustantivo miel con el dulzor de las aguas. Para todos nosotros podemos ver que comparar el agua con la miel, como que no. Ni la textura ni el sabor tienen absolutamente nada que ver. Pues bien, como ha dicho Juan Emilio, voy a leerles este artículo que fue el primero que publiqué de esta serie y fue una de mis mayores sorpresas fue que fue premiado con este premio galardón que supone tanto para mí. Se publicó en Europa Sur el 11 de septiembre de 2020. El título es El río confundido. Lo primero no fue la palabra, como se recoge en el libro Origen de tantos otros. Lo primero es siempre la realidad. De niños, cuando apenas balbuceábamos, la señalábamos con el dedo. Luego utilizamos una onomatopeya. Solamente cuando comenzamos a surcar la senda del lenguaje y la cultura, fuimos capaces de nombrarla, asumiendo los riesgos que todo ello conlleva. Quizás por eso, para el evangelista lo primero sea la palabra. Los lesemas no son solo una sarta de vocales y consonantes unidas sin más. A pesar de su arbitrariedad, poco hay de casual en ellas. Presentan toda una historia que llega hasta sus orígenes. Poco hay en el lenguaje de gratuito. Hasta la S de Algeciras tiene sus sentidos. El asentamiento de la antigua Algeciras no era uno, sino dos. De ahí la marca de Duval, tan rara en la toponimia en nuestra lengua. Las dos ciudades medievales estaban separadas por el cauce de un río, hoy sepultado bajo capas de olvido y confusión. Un río que antes bordea la Sierra de las Esclarecidas, llamada así porque es la primera en recibir los atisbos de luz, cada amanecer de corrientes de sombra. Un río que lame los pies del pico del Algarrobo, donde crecía el árbol de los quilates.
un río en cuyo entorno se alzan venerables nombres que resuman un pasado de historias entre historias, de verdades y leyendas, de claridades y de sendas ocultas. El cerro de los Atalides, las caballerizas de Doña Leonor, el llano de los ladrones, la garganta del capitán, el comodón de las costas, el puerto de las Hecillas, el arroyo de Botafuego, el valle de Ojén, la garganta santa, el llano de las tumbas, el cerro de Comares, la senda de los prisioneros, el bosque de niebla, los llanos del Juncal. El río de la Miel dividía las dos ciudades medievales, pero el ADN de las palabras permanece en muchos casos oculto, tan embozado con el tiempo que puede incluso llegar a confundir. En este caso, la palabra llegó a desorientar, incluso a crear falsos orígenes, asociando el agua del río Sepulto con una miel de diferente textura y gusto. Por el contrario, existe el proteberismo melar, que significa angosto, estrecho y, por extensión, desfiladero. Por lo que el río de la Miel tendría poco que ver con las abejas, sino más bien con su angostura, la estrechez que caracteriza su valle alto y medio, desde la Sierra de Luna hasta el Molino de Escalona. La quebrada que favorece su particular microclima brillado de humedades, que allí encajona el constante y marino viento de levante, el cual envuelve en brumas una realidad que las palabras nombran, perfilan, como muestra tangible de la cultura a la que se llega solamente cuando dejamos de señalar con el dedo y entonces empiezan las ceremonias de confusión. Muchas gracias. Son una maravilla y se merecen este premio que estamos hoy entregando, y los dos tienen eso que decíamos antes de espíritu de toda la. Y como sé que Paola tiene tanta unión, tanta sentimentalidad con la figura de su profesor, de Juan, pues quiero que sea ella la que le entregue estos dos regalos, la trilogía de José Valina y este trofeo que representa al Ateneo de la Libertad que se llama un valor. De las familias que han tenido ya 4 medios locales y comarcales para que puedan cubrir la noticia con una buena fotografía, pues el broche de oro, como siempre, la última canción de Manolo Vaz. Esta canción la he titulado Inspiración. Hay veces que aparece una música en la cabeza y te falta el tema de la canción, y la inspiración pues se puede buscar y se puede encontrar en cosas muy simples. De eso va la canción. Inspiración, ¿dónde te escondes? ¿Cómo te puedo encontrar?
una canción. En mi guitarra duerme esperando impaciente tu voz. No me puedo concentrar, las horas se marchan vacías. Tengo tanto que contar en mi cabeza perdida. Inspiración, musa furtiva, ¿cómo te puedo encontrar? Sé dónde estás, pero no puedo verte porque mi mente partió a buscarte en el color de una mirada, en la serenidad que da el silencio, en el escalofrío de una caricia, en un amanecer. El sol se asoma a mi ventana, mi mañana se ilumina, fluyen solas las palabras, mi canción abre sus alas y suena y habla como nunca sonó, como nunca habló, como nunca. Inspiración, pude abrazarte y cobijarme en tu voz. Te encontré en una sonrisa solidaria, en esos ojos que dicen te quiero, en las conversaciones sin palabras, en un amanecer. Tu luz inunda mi ventana, mis neuronas cargan pilas, fluyen solas las palabras, mi canción abre sus alas y suena y habla como nunca sonó, como nunca habló, como nunca.